Amigos, feliz viernes. Les saluda como siempre María de Los Ángeles Franco. Hoy estaré con ustedes en Noticias Globovisión Internacional. Es un espacio donde minuto a minuto les estaré llevando las informaciones más destacadas y actualizadas del acontecer internacional. Hoy estaremos tratando diversos temas. Haremos, como todos los días, un balance del COVID-19 por el mundo, específicamente en Latinoamérica. Ya hay varios mandatarios infectados con este virus. Recientemente se pudo conocer que la mandataria interina de Bolivia, Yanine Áñez, se encuentra ya en cuarentena debido a que está infectada por el coronavirus. Hoy estaremos tratando este y otros temas. De esta manera, comenzamos. Bien, iniciamos nuestro acostumbrado recorrido por el mundo nuevamente en Estados Unidos, donde continúa la convulsión social en el país norteamericano, no solo por el coronavirus, sino por la publicación reciente de un video donde fallece otro ciudadano afroestadounidense, en esta oportunidad dentro de un correccional. Veamos los detalles. Se trata de Cornelius Fredericks, de 16 años de edad, quien falleció el pasado 1 de mayo, 2 días después que educadores de la Academia Lakeside en Kalamazoo, Michigan, lo empujaran y apretaran en contra del suelo por haber lanzado un sándwich contra otro joven en la cafetería del local. Varios hombres se abalanzan sobre Fredericks, lo derriban y se apoyan sobre su cuerpo para controlarlo. Unos 10 minutos después parece inconsciente y el personal intenta maniobras para reanimarlo. Según el abogado de la familia, la práctica regular de la asfixia es una forma de castigo en este centro. La maniobra realizada el pasado 29 de abril por 7 funcionarios habría causado lesiones irreversibles en el cerebro del adolescente, que finalmente terminó en su muerte. Ante este hecho, la familia presentó una serie de demandas civiles en contra del personal implicado y la firma contratada por el estado de Michigan para administrar este centro, situación que llevó a 2 educadores y a una enfermera a ser imputados por homicidio involuntario y agresión. Sin embargo, en el mes de junio, según el abogado, la firma propuso un acuerdo amigable de al menos $1 millón como indemnización. Este suceso recuerda el emblemático caso de George Floyd, quien falleció a manos de un policía durante su detención en Minneapolis, pues el joven Fredericks decía que no podía respirar mientras los funcionarios siguieron sujetándolo hasta su muerte. Y el Tribunal Supremo estadounidense emitió recientemente una orden dirigida al presidente Donald Trump en la que se le pide entregar a los fiscales del estado de Nueva York sus registros financieros. Veamos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó al presidente Donald Trump que entregue sus registros financieros a los fiscales del estado de Nueva York y también rechazó de forma unánime que el mandatario goce de total inmunidad. Los jueces, que se han mostrado divididos en varios puntos, han respaldado así la citación de un tribunal de apelación de Manhattan, aunque se han mostrado en contra de entregar estos documentos a la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas. A pesar de la victoria de Trump respecto a la solicitud de los documentos por parte del Congreso, la decisión sobre la cuestión del Tribunal de Manhattan podría implicar que finalmente los documentos en cuestión se hagan públicos. Los registros financieros de Trump y sus declaraciones de impuestos han levantado la polémica desde la campaña presidencial de 2016. Se trata del primer presidente en décadas en negarse a hacer públicos sus registros, lo que ha fomentado críticas y acusaciones. Por su parte, Trump no tardó en rechazar la decisión del Supremo y aseguró que constituye un trato injusto que no habría recibido otro presidente. Y continúa la guerra política en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de la celebración de las elecciones presidenciales en noviembre. En esta oportunidad, el mandatario norteamericano señaló que el caso sobre los impuestos en su contra es otro enjuiciamiento político. Veamos. El mandatario norteamericano se pronunció a través de su cuenta oficial en Twitter después que el Tribunal Supremo del país norteamericano le ordenara entregar esa documentación a un fiscal de Manhattan en el estado de Nueva York. El Tribunal Supremo devuelve el caso a la Corte Inferior. Argumentos para continuar. Todo esto es un enjuiciamiento político. Gané la casa de brujas de Mueller y otras, y ahora tengo que seguir luchando en Nueva York, que es políticamente corrupta. No es justo ni para esta presidencia ni para la administración. Así lo aseguró el mandatario a través de su tuit.
Y nos ubicamos en el estado de la Florida y les contamos que la próxima convención nacional del Partido Republicano podría no realizarse debido al aumento de casos de coronavirus registrados en los últimos días. Revisemos. Según fuentes relacionadas, familiarizadas con la planificación del evento, los organizadores están considerando trasladar la convención desde el Ballstar Veterans Memorial Arena en Jacksonville, Florida, a uno de los estadios al aire libre cercanos para abordar las preocupaciones sobre la rápida propagación del virus en el interior. Asimismo, el mandatario estadounidense ha estado contactando a los principales responsables de la campaña en los últimos días para pedirles consejos sobre si creen que la convención por realizarse a finales de agosto puede seguir adelante como se ha previsto. Por su parte, la Convención Nacional Demócrata está siendo replanteada como un asunto mayormente virtual, pero todavía se espera que Biden viaje a Milwaukee, Wisconsin, para aceptar la nominación de su partido. Bien, y seguimos analizando el avance del COVID-19 en Estados Unidos y para eso vamos a revisar nuestra plataforma digital www.globovision.com. Como ustedes están viendo en sus pantallas, titula: Estados Unidos registra más de 65,000 casos de coronavirus en 24 horas. Estados Unidos registró un nuevo récord de contagios por coronavirus en un día, con más de 65,000 nuevos casos en 24 horas, según lo reportó la Universidad Johns Hopkins. El número total de casos registrados la pandemia supera los 3.11 millones y el registro anterior data del día martes con más de 60,200 casos. La preocupación por la expansión del virus sigue en aumento en Estados Unidos, que en las últimas semanas experimenta un brote de infecciones en el sur y en el oeste del país y sigue siendo de lejos el país más afectado en términos absolutos. Esta es una información que usted, por supuesto, puede ampliar a través de nuestra plataforma digital www.globovision.com, así como nuestras cuentas en redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, @Globovision, mi cuenta personal en Instagram, @M de Los Ángeles Franco. Con esta información es momento de marcar nuestra primera pausa. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Noticias Globovisión Internacionales y ahora revisamos, como de costumbre, los principales portales web del mundo para revisar más información y ahora pasamos a chequear noticias de Israel con una nota titulada el día 10 de julio de 2020 que titula: número parcial de muertes de judíos por COVID-19 en el mundo alcanza los 2.200. Como ustedes ven en sus pantallas, las muertes de judíos en todo el mundo por el coronavirus, excluyendo a los Estados Unidos, Israel y los países de la ex Unión Soviética, suman alrededor de 2.200. Así lo señaló la agencia judía recientemente. El grupo que trabaja para reforzar las relaciones entre Israel y la diáspora dio a conocer estas cifras en una llamada de Zoom que incluyó a los líderes de varias comunidades judías de la diáspora que están sufriendo financieramente por la crisis actual. 33 muertes de judíos de países de Oriente Medio, 40 de Chile, 50 de México, 70 de Argentina y 100 de Brasil. El presidente de la agencia judía, Isaac Herzog, dijo que su organización no pudo confirmar las cifras de los Estados Unidos. El número de muertos israelíes fue de 348 hasta el jueves por la noche. Y nos mantenemos en este portal de noticias Israel con otra nota titulada este 10 de julio, que señala: Netanyahu, abrimos la economía demasiado pronto, asumo la responsabilidad. Como ustedes están viendo en sus pantallas, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Finanzas Israel Katz presentó este jueves por la noche un nuevo programa de rescate económico para ayudar a las empresas que han sido perjudicadas por las restricciones a causa del coronavirus. El ministro de Finanzas y yo hemos estado trabajando en este plan las 24 horas del día para que usted reciba el dinero lo más rápido posible. Estamos en medio de una creciente tormenta global que afecta a casi todos los países, así lo señaló el primer ministro israelí, respondiendo a las críticas sobre el manejo del gobierno de la crisis
crisis del coronavirus. Netanyahu además señaló hay que encontrar un equilibrio entre la protección de nuestra salud y la apertura de la economía. Las decisiones se han tomado por ensayo y error, como todos los gobiernos han tenido que hacer. Y finalizamos nuestro recorrido por las diferentes páginas, pues, con la agencia internacional de noticias Reuters, que señala 8.000 hectáreas de bosques por deforestación en el año 2019. Como ustedes ven las imágenes de referencia, Colombia perdió 158.894 hectáreas de bosques a causa de la deforestación en 2019, un área que equivale a más del doble de la extensión de la ciudad de Nueva York, pese a que la cifra fue inferior en un 19.4% en comparación con el año previo, así lo informó recientemente el gobierno. En el año 2018 se reportó la destrucción de 197.000 hectáreas en el país sudamericano, de acuerdo con el monitoreo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, lo que significó la preservación de 38.000 hectáreas de bosques. El año pasado, aunque Colombia logró por segundo año consecutivo una reducción del área deforestada, las principales causas de la destrucción de los bosques continuaron siendo la extracción de madera, la minería ilegal, la ganadería extensiva, el incremento de la frontera agrícola y los cultivos ilícitos. Y nos mantenemos en la nación neogranadina, y es que en esta oportunidad la isla caribeña de Cuba señaló recientemente que continuarán siendo mediadores del proceso de paz de la nación neogranadina. Veamos. Declarar que Cuba espera de parte del gobierno colombiano que cumpla con los acuerdos que ha suscrito con otras naciones, con otros estados, entre ellos Cuba, también en su condición de garante, y en particular lo relativo a la aplicación del protocolo de ruptura de los diálogos de paz del gobierno y el ELN. Cuba es, junto a Noruega, garante de la implementación del acuerdo de paz entre la ex guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano. En relación al Ejército de Liberación Nacional, guerrilla aún activa en Colombia, el gobierno de Duque rompió en el mes de enero de 2019 la negociación que el grupo llevaba en La Habana con su antecesor Juan Manuel Santos. La decisión tuvo lugar tras un ataque del ELN con carro bomba contra una academia policial que dejó 22 cadetes muertos. Colombia exigió luego a Cuba la captura y entrega del equipo negociador del ELN, y la negativa de La Habana deterioró las relaciones bilaterales, pero también llevó a Estados Unidos a incluir a Cuba en su lista de países que no cooperan con la lucha contra el terrorismo. Sierra defendió finalmente la imparcialidad del gobierno cubano. Bien, ahora nos trasladamos al altiplano, específicamente a Bolivia, donde la presidenta interina de ese país, Jeanine Áñez, tuvo que entrar en cuarentena total debido a que fue diagnosticada recientemente por el COVID-19. Veamos los detalles. Mediante un video difundido en las redes sociales, Jeanine Áñez explicó que se sometió a la prueba de coronavirus luego que miembros de su equipo dieran positivo en los últimos días, por lo que acabó también contagiándose. Sin embargo, aseguró que seguirá trabajando pues se siente bien de salud. La mandataria transitoria añadió que se mantendrá en cuarentena durante unos 14 días hasta que se haga una nueva prueba para ver cómo se encuentra entonces. El contagio de la presidenta interina se suma a los de al menos 3 ministros de su gabinete, entre ellos la ministra interina de Salud, Heidi Roca, y el de Presidencia, Yerko Núñez.
Las declaraciones de Áñez surgieron luego que se conociera que se mantenía trabajando desde la residencia presidencial en La Paz, evitando en lo posible acudir a su oficina en el Palacio de Gobierno e incluso asistiera mediante videoconferencias a actos en los que se esperaba su presencia. Hasta el momento, Bolivia reporta 1.577 fallecidos y 42.984 positivos de COVID-19 en un país de unos 11 millones de habitantes, por lo que, según estudios como los que publica la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, está entre los países más afectados del mundo por esta pandemia en comparación con su población. Bien, y recientemente se pudo conocer también en el país que el partido político MAS anunció el rechazo de la participación del acompañamiento o la observación internacional en las próximas elecciones presidenciales que se esperan se realicen en medio de la pandemia en el mes de septiembre. Nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de esta información. Por lo pronto, marcamos nuestra segunda pausa y ya regresamos. Reconocer tu ansiedad y miedo es válido. Mantén un estilo de vida saludable con un periodo de descanso adecuado. Desahógate, ríe, canta, conversa, escribe o dibuja. Mira la televisión o escucha tu música preferida. Las técnicas de relajación pueden llevarte a liberar tus emociones negativas. De ser necesario, consulta a un profesional. Yo sigo las reglas. Yo me quedo en casa. El COVID-19 se manifiesta principalmente con fiebres, aunque algunos pacientes pueden no desarrollar este síntoma, sino solo sentir escalofríos y sintomatologías respiratorias, tos seca leve, fatiga, falta de respiración y diarrea, entre otros. En casos severos, la enfermedad puede causar dificultad respiratoria aguda, shock séptico, acidosis metabólica irreversible y trastornos de la coagulación. Para evitar el contagio del coronavirus, yo me quedo en casa. La labor social. El espíritu de superación. Las iniciativas públicas y privadas de individuos organizados que mejoran nuestra sociedad hacen posible Otra Visión, sábados a la 1 de la tarde, por Globovisión. Bien, y continuamos con más información aquí en Noticias Globovisión Internacionales y seguimos revisando el COVID-19 en Latinoamérica y les contamos que las autoridades de Panamá informaron que los centros de salud del país centroamericano están a punto de colapsar por la gran cantidad de casos de coronavirus registrados en el país. Veamos. Casos por día significa que en las próximas semanas tendremos alrededor de 30 a 40 admisiones a intensivo por día. De manera sostenida, esto pues no hay hospital que pueda sostener semejante cantidad de pacientes. Estamos cansados realmente, llevamos 12 horas continuas de trabajo, a veces viendo 8, 12 pacientes las 12 horas, es extenuante. A veces tenemos que regresar en las noches a hacer admisiones. Dependemos directamente de lo que la población pueda hacer o pueda prevenir en la calle. Realmente la población debe entender que vamos a llegar a colapsar y no es culpa de nadie que el COVID haya llegado al país.
no vamos a tener la capacidad de resolverlo si realmente las personas no se cuidan en la calle. Tengo hace 2 horas de estar aquí esperando a la cola, que está demasiado larga. Cuando llegué estaba bastante larga y el sol está fuerte y por eso es que estoy así con el abrigo encima, y es que el sol está intenso y de verdad que me siento bastante mal. Con una población de 4 millones de habitantes, Panamá ha pasado de unos 200 contagios diarios a más de 1.100 en las últimas semanas. El escenario ha obligado a readecuar hospitales y buscar nuevas instalaciones como centros de convenciones en un sistema público de salud con grandes carencias y listas de espera interminables. Según cifras oficiales, cerca de 20.000 personas se encuentran en aislamiento domiciliario y en hoteles, mientras que 1 millar están hospitalizadas, estando 162 de ellas en cuidados intensivos. Y el director de la Organización Mundial de la Salud recientemente instó a la comunidad internacional a permanecer unida para hacer frente a la propagación del coronavirus. Veamos. We cannot defeat this pandemic as a divided world. No podemos derrotar esta pandemia como un mundo dividido. La pandemia de COVID-19 es un test de solidaridad y liderazgo a nivel global. El virus prospera en la división, pero se frustra cuando nos unimos. Las afirmaciones de Adhanom tuvieron lugar 2 días después de que Estados Unidos confirmara su retirada oficial de la institución de la ONU, que ha sido muy criticada por su gestión de la pandemia. El director anunció además la creación de un grupo independiente de expertos para realizar una evaluación honesta de la gestión de la crisis y evitar tragedias similares en el futuro. El comité será presidido por la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y la ex presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. Y en la ciudad china de Wuhan, donde se originó el virus del COVID-19, autoridades del Laboratorio Nacional de Biodiversidad se pronunciaron acerca de las acusaciones en su contra, alegando que el recinto no produjo el brote del virus en el exterior. Veamos. En un reportaje emitido por medios locales y estatales de China, el director Yuan Ximin explicó las medidas de seguridad aplicadas en el laboratorio, destacando que ninguna persona puede entrar ni retirar ningún tipo de material del lugar sin contar con una autorización previa. Asimismo, Ximin se defendió contra las especulaciones que arrojaban que el personal del laboratorio ponía a la venta a animales experimentales, los cuales pudieron haber causado el brote del virus en el exterior, alegando que dichas acusaciones se hicieron sin ningún conocimiento real sobre las operaciones realizadas en el recinto. Recordemos que las autoridades de varios países, entre ellos los Estados Unidos y Australia, acusaron previamente a China debido a la falta de transparencia con respecto al manejo del tema del brote de la pandemia, por lo que solicitaron una investigación internacional acerca del origen del virus del COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud instó a tomar decisiones en base a datos epidemiológicos y expresó que las proyecciones del organismo estiman que América podría registrar más de 600.000 muertes para el mes de octubre. Veamos. El asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, advirtió que Estados Unidos podría llegar a los 100.000 casos diarios si no se toman medidas contra el coronavirus. Así como lo estamos viendo, países, estados y ciudades que no adoptan medidas preventivas o relajan restricciones muy pronto pueden llenarse de nuevos casos. La proyección de la OPS incluye a Estados Unidos, el país más afectado del mundo, con una previsión de más de 175.000 muertos en los próximos 3 meses. La organización espera que América Latina y el Caribe tengan más de 430.000 muertos por coronavirus en los próximos 3 meses y estima que Chile y Colombia alcanzarán su punto máximo en julio. Mientras que en Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Centroamérica y México será a mediados de agosto y en Costa Rica en octubre. La OPS insiste que estas serían las estimaciones si se mantienen las condiciones actuales. Estos números representan casi 3 veces más de lo que viven los países actualmente. Hasta el momento, la Organización Panamericana de la Salud ha enviado 54 cargamentos de equipos de protección de personas a 27 países de la región. El organismo aseguró que es de vital importancia hacer seguimiento individualizado de contactos para cortar las cadenas de transmisión. Trina Acevedo, Globovisión.
Bien, y cambiamos de tema, y en Cuba miles de ciudadanos regresaron a las playas luego de 3 meses de confinamiento en sus hogares como parte de las medidas preventivas para contener la propagación del COVID-19. Y con esta nota yo me despido, será hasta una próxima oportunidad. Tomen sus previsiones, ya saben, que Dios los bendiga y que tengan un feliz fin de semana. La playa El Mégano, a 25 kilómetros del centro de la ciudad capital de La Habana, figura entre las principales atracciones para los grupos de amigos y familias que decidieron reencontrarse con el mar en medio de las calurosas tardes de verano. Realmente lo que venimos es un rato, 1 o 2 horas ahora que bajó el sol, un ratico por la tarde, y eso es inmediatamente en la casa, bajo todas las medidas. Entonces, saliendo de aquí, nasobuco en mano, nasobuco puesto y todas las medidas que se han adoptado. Mientras los bañistas se adentran en las cristalinas aguas de las playas, broncean sus cuerpos al sol, descansan bajo las sombrillas o practican deportes en la arena, cerca de 800 voluntarios junto a decenas de salvavidas velan por el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social en las áreas del litoral habanero. Nosotros llegamos aquí a la playa a 7 de la mañana. Ya cuando los bañistas se aproximan a la misma, le untamos desinfectante y le comunicamos que vayan acomodándose en las camas para el distanciamiento social y de la misma ellos puedan disfrutar de la playa. La apertura de las playas a un 50% de su capacidad habitual bajo normas de distanciamiento físico se integra a las medidas de flexibilización de la cuarentena social para la primera etapa de la recuperación post-pandemia, en la que además de La Habana se encuentra la provincia de Matanzas, mientras el resto del país ya entró en la segunda etapa. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.